Ha publicado esta mañana Human Rights Watch un texto que además lleva su firma y se titula del siguiente modo: Colombia, el acuerdo con las FARC facilita la impunidad de los falsos positivos. Es conocido que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos está negociando desde hace más de 3 años con el grupo guerrillero de las FARC en La Habana, que se ha conocido un acuerdo de justicia transicional suscrito por las partes, aunque faltan todavía algunos detalles. Se sabe también que los falsos positivos, como menciona usted aquí, fueron una serie de ejecuciones extrajudiciales. Miles de personas, centenares de personas inocentes en Colombia murieron a manos de miembros del ejército que los hacían pasar por guerrilleros de las FARC con el objeto de ascender dentro del escalafón militar. ¿Por qué dice usted además en este texto que ese acuerdo de justicia constituye un jaque mate justamente a la justicia? Porque cuando se nos da a conocer, se nos informa del acuerdo de justicia el 15 de diciembre pasado, se crea una jurisdicción especial para conocer de las infracciones, de las violaciones a derechos humanos, al derecho internacional humanitario durante el conflicto armado, y se dice que esta jurisdicción va a tener la competencia exclusiva para conocer de atrocidades cometidas que tengan relación directa o indirecta con el conflicto armado. Pero al mismo tiempo se dice que esta jurisdicción va a regir tanto a crímenes cometidos por la FARC como miembros de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas. Pero para que el tribunal pueda conocer, habrá que demostrar que se trata de crímenes directa o indirectamente vinculados al conflicto. Eso se anuncia el 15 de diciembre. 4 días más tarde, el 19 de diciembre, se da a conocer un documento que no tiene una negociación con la FARC, pero que está inspirado en el acuerdo con la FARC, que es un documento que rige para el ejército. Y lo que hemos hecho es examinar ese documento en relación con el documento matriz, que es la negociación con la FARC. La conclusión es que para los agentes del Estado, para los agentes del ejército, por ejemplo, aquellos involucrados en falsos positivos, podrán aquellos que ya fueron condenados o están siendo investigados, pero que son de bajo rango, soldados, suboficiales, podrán reclamarle a este tribunal especial que caduque, que suspenda la ejecución de la pena y que al mismo tiempo suspenda la persecución penal, nada menos, de esos delitos, porque estas personas no jugaron un rol de mayor responsabilidad en esos hechos. Es decir, soldados, suboficiales que pudieron haber estado directamente involucrados en la comisión de falsos positivos, por el hecho que no tuvieron la mayor responsabilidad en esos hechos, pueden reclamarle y exigirle a ese tribunal especial que renuncie a la persecución penal, lo que equivale en los hechos a una amnistía. Esto es muy grave, es producto de un análisis, hemos descubierto este fraude en el documento, producto de un análisis jurídico que hemos hecho durante estos últimos días y lo estamos dando a conocer el día de hoy. ¿Quién está detrás de eso que llama usted un fraude? Quienes han negociado en La Habana, es decir, el gobierno colombiano, los comandantes de la FARC, han al mismo tiempo no solo fraguado este engaño, sino al mismo tiempo han diseñado un concepto de responsabilidad del mando que es un traje hecho a la medida de los comandantes y de los generales. Porque acabo de decir que los subalternos podrán quedar completamente exentos de responsabilidad penal si dicen que no jugaron un rol importante, no tuvieron la mayor responsabilidad en estos hechos. Pero ¿qué ocurre con los generales? O en el caso de los comandantes de la FARC. Para ellos se ha diseñado un concepto se han fabricado un concepto de responsabilidad del mando que hace muy difícil probarles la responsabilidad en estos hechos por atrocidades cometidas por sus subordinados. Es más, podrían llegar a alegar ellos ante este tribunal especial que el rol que cumplieron en esos hechos no fue determinante, como quien dice, fue secundario, en cuyo caso ni siquiera
En ningún caso van a ir a prisión, pero en ese caso podrían exigirle al tribunal que les aplique una sanción máxima de solo 2 años para desarrollar un proyecto de estos de servicio a la comunidad y escapar así a la justicia. Pero usted entonces está sugiriendo que el gobierno colombiano, posiblemente para que las Fuerzas Armadas no se opongan al proceso de paz con las FARC, les está tendiendo una mano a los responsables de falsos positivos de ejecuciones extrajudiciales, es decir, no solamente soldados, sino a los generales, por una parte, y por otra parte, pues a los de las FARC les está ofreciendo este tribunal especial para que ellos tampoco vayan a la cárcel. Es decir, ¿usted está sugiriendo que esto es impunidad para todos? Efectivamente, lo que hay aquí, y por eso es que lo llamamos un jaque mate a la justicia, es concesiones extremas, concesiones escandalosas a los comandantes de la FARC con los que han negociado en La Habana, y unos ofrecimientos, unas ofertas también absolutamente inaceptables a los generales. Hay más de 16 que están siendo investigados por falsos positivos para conseguir el apoyo del ejército y de estos sectores a este proceso de paz. Aquí, en la práctica, ganan todos aquellos que han tenido responsabilidades en hechos atroces y pierden las víctimas. Una última pregunta porque nos quedan 2 minutos, pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con acontecimientos como el de hoy, en donde la Fiscalía General de la Nación en Colombia hace imputaciones contra 2 generales importantes, contra Mario Montoya y el general Torres Escalante, justamente por estas ejecuciones extrajudiciales, por lo que en Colombia se llaman falsos positivos? ¿Esto entonces no sirve para nada? La Fiscalía ha avanzado, yo diría, bien en la persecución de la responsabilidad penal de los soldados y suboficiales. Muy lentamente, cuando estas investigaciones afectan a los altos mandos, aquellos que fueron comandantes de brigadas y que les permitió seguir ascendiendo en sus carreras, y hoy día muchos de ellos son generales en servicio activo, algunos en retiro. Recién se está llamando a indagación y aparentemente se les va a imputar a un par de generales por responsabilidades en falsos positivos. Si este acuerdo es finalmente refrendado por el Congreso colombiano y se traduce en legislación nacional, estos casos, incluyendo las investigaciones contra estos generales, van a quedar en un punto muerto.